Hola, ¿qué tal? Soy Joseph García, gerente de capacitación para América Latina, aquí con una conferencia para ustedes sobre la ventilación y la potencia de un audífono, cómo seleccionarla correctamente. Y este es un tema que para muchas personas es un poco difícil porque a veces adivinamos qué es lo que debemos de seleccionar en cuanto a la ventilación y la potencia necesaria para cubrir la audibilidad de los fonemas del habla, que es nuestro enfoque cuando estamos adaptando audífonos. Así que vamos a hacer este curso lo más claro posible para que en vez de adivinar qué es lo que necesita un paciente en cuanto a ventilación y potencia, sepamos exactamente qué debemos de seleccionar para así poder después crear un sonido idóneo para que nuestro paciente tenga la mejor oportunidad de entender el habla. Vamos a comenzar con la ventilación. ¿Por qué es importante una ventilación? La ventilación yo la pienso como una ventana que abrimos en la casa. Cuando abrimos una ventana, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente la abrimos porque si está encerrada la casa por mucho tiempo, el departamento por mucho tiempo, pues el aire se estanca, ¿no? Es como meter aire fresco a la casa y que ese aire que estaba dentro de la casa se salga. Y es lo que hace una ventana. Cuando la abrimos, entra aire fresco a la casa y el aire que estaba estancado se sale. Um, la ventana tiene una función. Y lo mismo lo pienso en cuanto a los audífonos. En cuanto a los audífonos, una ventilación igual es una ventana hacia el oído medio. Um, y esta ventilación tiene tres diferentes funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Primeramente, una ventilación va a evitar la oclusión. ¿Qué es la oclusión? La oclusión es esa sensación de tener el oído tapado o escuchar la voz hueca o que retumba dentro de la cabeza. Esa es la oclusión. Y esto ocurre porque cuando hablamos, cuando estamos produciendo sonido a través de las cuerdas vocales, el sonido sale no solamente por la boca, pero también sale por los oídos y también por el cráneo. Entonces, esto nos indica que el sonido tiene que salir por los oídos a fuerza. Y si tapamos el oído, vamos a decir con los dedos, vamos a sentir que nuestra voz se vuelve mucho más fuerte. Y esto ocurre porque ese sonido o esos graves de la voz que normalmente se escapan por el conducto auditivo ya no tienen a dónde viajar, o más bien no se pueden escapar por el conducto auditivo. Entonces, ¿a dónde se va? Estas frecuencias graves tienen que seguir viajando y en vez de salir por el oído comienzan a viajar por el cráneo y la mayoría de estas frecuencias se escapan por el cráneo. Pero como la cóclea está encapsulada en hueso y forma parte del cráneo, pues estas vibraciones las percibe de nuevo la cóclea y esa es la razón por la cual una persona se escucha más fuerte cuando tapan el oído. Entonces, cuando seleccionamos una ventilación no adecuada para el paciente, para la pérdida auditiva, el paciente puede sentir oclusión y va a ser necesario ampliar esa ventilación, ¿sí? La otra función que tiene la ventilación es que permite que cuando los umbrales graves están conservados, estas frecuencias se perciban de forma natural. Todo el sonido entra por esa ventilación, pero como la pérdida auditiva es tan agudos y en graves es normal, los normales o estas frecuencias normales o con poca pérdida auditiva se perciben de forma mucho más natural que si tapamos completamente el conducto y amplificamos de forma artificial. Queremos crear un sonido lo más natural posible. Obvio no se puede crear un sonido natural al 100%, pero si tenemos una ventilación abierta cuando es adecuada, entonces es mucho más fácil. Y así se perciben las frecuencias graves de una forma más natural y las vamos a complementar con la amplificación en frecuencias agudas.
y estos dos sonidos unidos crean una mejor audibilidad de los fonemas del habla. De nuevo, ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque siempre va a ser amplificar el habla, darle la oportunidad al cerebro de detectar los fonemas agudos y graves, bueno, los fonemas del habla más bien, lo mejor posible. Y la tercera función de una ventilación es crear más potencia cuando cerramos la ventilación, cuando la hacemos más pequeña. Recuerda que las frecuencias graves son como olas fuertes del mar. Estas se pueden sentir, pueden mover, y las graves, cuando las atrapamos dentro del conducto, en vez de que se fuguen y las atrapamos cerrando un poco o mucho la ventilación, el cerebro del paciente va a percibir más potencia. No queremos subir la ganancia del audífono si no es necesario, porque al subir la ganancia del audífono, en vez de cerrar la ventilación, puede ocasionar que sonidos fuertes molesten, que el habla esté muy fuerte y que el audífono se vuelva más ruidoso porque estamos sobreamplificando suaves. Entonces, si puedes cerrar un poco la ventilación, en vez de cambiar la ganancia, sería buena idea. A veces no es la regla del 100%, pero es otra opción que ustedes tienen para aumentar la potencia del audífono. Pero ¿cómo seleccionamos la ventilación? La ventilación es seleccionada en relación más bien de la frecuencia de 750 Hz. Esta es la frecuencia que debemos de ver para que podamos escoger bien la ventilación, lo cual requiere que tú midas el umbral del paciente, de la audición del paciente, en 750. Sugerencia: hagan todas las frecuencias que tienen en su audiómetro hasta 8000 Hz. Es decir, si no están acostumbrados a medir 750, 1500 y 3000 y 6, entonces necesitan hacerlo, porque como los audífonos hoy en día básicos de la línea actual tiene 10 canales y 10 bandas, tenemos que alimentar estas bandas y canales con información en vez de hacer promedios. Entonces es muy importante que midamos todos los umbrales que tenemos disponibles, y también para seleccionar la ventilación. Del lado izquierdo podemos ver las ventilaciones para moldes y para hechos a la medida, es decir, si el umbral está en 45 o en 50 o en 20, pues ahí es donde vamos a ver cuál es la ventilación adecuada para esa pérdida auditiva, no importando qué es lo que está pasando en los agudos. Si en los agudos puede estar puede estar mal, puede estar peor, y pensamos que necesitamos cerrar la ventilación, no lo hagan, porque el paciente va a sentir oclusión. Entonces hay excepciones a la regla, claro. Por ejemplo, una caída precipitada, 750 vamos a decir que está en 20 o 25 o en 30, y luego en 1000 y 2000 cae a 60, 70 y luego 90 y luego pues profunda. Pues ahí podemos tener un caso donde tenemos que cerrar la ventilación, porque al amplificar a 2000 Hz adecuadamente va a crear retroalimentación, feedback. En estos casos no vamos a ganar entre oclusión y audibilidad. Audibilidad siempre es el objetivo primario, ¿no? Siempre es primero la audibilidad del habla. Del lado derecho vamos a ver las ventilaciones para un audífono RIC. Un audífono RIC, oliva abierta, cerrada, y luego moldes o RIC AP después de 60 decibeles. Para seleccionar la potencia del audífono es importante seleccionarlo correctamente, porque cuando pedimos demasiada potencia para una pérdida auditiva, podemos estar afectando los agudos o la amplificación en los agudos. En audífonos, los receptores vienen en diferentes tamaños. Vienen en pequeños, medianos y grandes. Igual que un sistema de audio, como vemos aquí, tenemos bocinas grandes, parlantes grandes y chiquitos.
El grande se llama un woofer en inglés o un baffle creo que se llama. Y esta bocina, su objetivo, o más bien su prioridad es amplificar o reproducir graves. Esos graves que puedes sentir, ¿no? La música puedes sentir, la música puedes sentir los bajos. Si estás viendo una película puedes sentir las explosiones y todo. Esto es creada por esta bocina. Los parlantes chiquitos, las bocinas chiquitas, se llaman tweeters. Y los tweeters, su objetivo es crear agudos de alta fidelidad. Se escucha los cantantes, los violines, todo lo que es agudo en la música. Y entonces aquí el punto es que el woofer, el grande, no puede crear frecuencias agudas. Si tú pones música a través de solamente el woofer, solamente vas a escuchar graves y a lo mejor se escucha la voz y algunos instrumentos, pero muy, muy, muy apagados. Con los tweeters pasa lo inverso. Puedes escuchar el cantante y instrumentos, pero no tiene cuerpo, no hay graves. Lo mismo ocurre con los audífonos. Los audífonos tienen receptores de diferentes tamaños, pequeños, medianos y grandes. Y tienen el mismo efecto que las bocinas para música. Es decir, que los receptores chiquitos de 40 a 50 decibeles son muy buenos en crear agudos, son muy buenos en amplificar agudos, sonidos de alta fidelidad y no tanto graves. Y los audífonos que llevan receptores un poco más grandes de 60 a 70 y el woofer que es de 80 decibeles, el Power Plus, son mucho mejores en crear graves que agudos. Entre más potente es el audífono, entre más grande es el audífono, mucho más grave va a crear y mucho menos agudo. Cuando estás usando más potencia para llegar a amplificar agudos como en 4, 6 y 8000, créame que es mucho más difícil amplificar esos agudos con más potencia porque estás amplificando más graves que agudos. Estás haciendo lo inverso, no estás logrando amplificar con más potencia, estás haciendo lo inverso. El punto aquí es, debes de seleccionar la potencia adecuada para la pérdida auditiva que tiene el paciente el día de hoy, basada en la frecuencia de 2000 Hz, su umbral en 2000 Hz. Si el umbral de 2000 Hz, por ejemplo, está en 65, no importando qué está pasando más allá de 2000 Hz, selecciona la potencia de 50 decibeles. No vayas a seleccionar algo más potente. Aunque veamos que es moderadamente severa o severa, selecciona la potencia adecuada. Por ejemplo, el Power Plus es uno de los audífonos más abusados en cuanto a potencia. Es el del cual más abusamos en cuanto a potencia. Pensamos que cuando la pérdida auditiva está en 90 decibeles ya debemos usar un Power Plus, pero eso no es cierto. Podemos cubrir esa pérdida auditiva, si está en 2000 Hz en 90 por ejemplo, con un receptor de 70 decibeles. Entonces, de nuevo, selecciona la potencia basada en la pérdida auditiva del paciente en 2000 Hz. No vayan a seleccionar algo diferente, porque luego están sobreamplificando. Y esa es la razón por la cual yo no adapto mucho BTE. El BTE normalmente tiene una potencia de 70 decibeles. Y esa potencia para muchas pérdidas auditivas va a ser demasiada. Y no estamos dando la fidelidad que necesita para entender mejor el habla. Recuerda que los fonemas agudos, como la S y la F, son muy importantes amplificarlos correctamente para darle claridad si es posible para ese paciente. De nuevo, 2000 Hz, seleccionamos la potencia del audífono. Tomen una foto de esta tarjeta de referencia, hagan un pantallazo y yo les prometo que si siguen estas reglas, 750 para ventilación, 2000 Hz para la potencia del audífono, les va a ir mucho mejor en sus adaptaciones. Estas tablas más bien son para pérdidas neurosensoriales. Si la pérdida es mixta,
si tenemos componentes conductivos en ciertas frecuencias, entonces debemos de valorar si necesitamos un grado más de potencia, es decir, de 40 a 50, 50 a 60, etcétera, cuando tenemos componentes conductivos. También debemos de asegurar que el tamaño del conducto sea adecuado para que quepan estos componentes de la ventilación y la potencia del receptor. Muchos pacientes van a decir, yo quiero el audífono más pequeño que ustedes tienen. Y muchas veces por vender, les decimos que sí, está bien, le hacemos lo que quiera. Pero eso no es correcto, porque nuestra prioridad es amplificar el habla y tener una buena calidad de sonido para darle una mejor oportunidad al cerebro de entender el habla. Y si tenemos conductos pequeños donde no cabe la potencia adecuada o la ventilación adecuada, entonces no vamos a lograr nuestro objetivo. Yo cuando veo a un paciente no le prometo un estilo de audífono hasta que yo tome la impresión del oído, ¿sí? La impresión del oído es lo que me va a indicar si el paciente es candidato para cierto estilo de audífono. Entonces no todos los pacientes van a llevar un 6C o un SoundLens o un RIC. A lo mejor tienen que llevar un BTE. Todo depende del conducto del paciente, ¿sí? Por eso los audífonos RIC son muy buenos. Ese estilo es muy bueno porque podemos cambiar de ventilaciones rápidamente, de potencias rápidamente y casi queda en todos los casos en el oído del paciente. No para todos, pero en el mundo el RIC, ese estilo es el que más se adapta. 78% de todas las adaptaciones en el mundo son de este estilo. Entonces recuerda que debemos de tener bien seleccionada la ventilación 750, la potencia en 2000 Hz y luego también seleccionar el estilo de audífono donde quepan estos dos componentes muy importantes. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este curso. Es muy cortito, pero tiene muy buena información para ayudarte a adaptar audífonos mucho mejor. Y si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, háganlo aquí en los comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. Danos un like, suscríbete y nos vemos en otro video más.